hermanos? Bien, bienvenido, Dios les bendiga. Qué bueno ver sus caras por acá y que haya tomado el tiempo, que yo sé que el tiempo de cada uno de nosotros es valioso, es importante, pero que le hayamos dado esa prioridad al Señor. Eso habla bien de cada uno de ustedes, así que yo le invito a que se brinden un aplauso a ustedes y le brinden un aplauso al Señor. De verdad que es algo bonito cuando nosotros venimos un día domingo, que a pesar de todas nuestras ocupaciones, porque yo creo que aquí todos somos ocupados, ¿verdad que sí? Tenemos muchas cosas que hacer en el transcurso del día, incluso el día de hoy, pero habla muy bien de usted que pueda darle ese tiempo de calidad al Señor. De verdad que no son muchas horas en lo que yo considero. 1 hora y media, no se asusten, me vieron mal cuando digo 1 hora y media. No, 1 hora y media de prédica, no, la mía es 45 minutos, ¿verdad, mi hermano? Por ahí, dice Moná. Por ahí. Aproximado, pero me comprometo con usted que vamos a predicar la palabra del Evangelio. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y que nosotros vamos a salir hoy de aquí fortalecidos en el poder del Señor, y que a través de la palabra de Cristo, que es esta palabra viva y eficaz, esa espada de 2 filos, vamos a ser restaurados también en el poder del amor del Señor. Fíjense ustedes, cuando hablaba María, ¿no?, de Pedro es un hombre que sufrió muchas adversidades, y con eso no decíamos que no era un apóstol del Señor, no, eso no quería decir eso. Decíamos que Pedro, a pesar de las dificultades que sufría en su vida, todo ese sufrimiento le permitió alcanzar una mayor bendición en su vida. Y aunque nosotros pensemos que las pruebas muchas veces a nuestra vida vienen con la finalidad de destruirnos, yo le vengo a decir el día de hoy que eso no tiene significado, mi hermano. Eso no tiene igualdad. La prueba en la vida del creyente en Cristo. Y yo le pregunto a usted, ¿quién cree en Cristo aquí? ¿Todos? ¿Solo 2? ¿O todos? ¿Creemos en Cristo Jesús? Amén. Yo le vengo a decir que usted que cree en Cristo, la prueba viene a su vida con la finalidad de fortalecerle y purificarle para estar preparado para la buena obra que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Porque todos nosotros hemos sido llamados aquí a predicar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y eso no quiere decir, quiero ser muy enfático con esto, eso no quiere decir que todos vayamos a ser pastores, porque es un error conceptual. El trabajo del pastor no solo trata de predicar, eso es un predicador. El pastor también apacienta las ovejas, es algo totalmente distinto. Pero sí, todos nosotros tenemos la gran comisión como esa tarea pendiente de parte de nuestro Señor Jesucristo en el momento que tú y yo lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Todos lo creen, hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Y si no, me dicen, y vamos al Génesis y empezamos de allí a ver por qué cada uno de nosotros estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Como les decía, ¿no?, el día de hoy vamos a estar compartiendo el tema. Lo he preparado y lo he titulado. No soy muy bueno con los títulos, pero siempre me recuerda a mi esposa, tienen que decir el título empezando, porque si no, al fin, después en el recorrido de la enseñanza, pues no vamos viendo bien. Las pruebas necesarias para la bendición. Y el versículo principal sobre el cual vamos a estar predicando el día de hoy, que Cristo ministró mi corazón y que yo espero que el día de hoy usted sea ministrado también por la palabra del Señor, es Génesis capítulo 22. ¿Cuál es el versículo? Génesis 22, ¿verdad que sí? Amén. Yo antes de comenzar la enseñanza quiero que usted me permita un minuto, mis hermanos. Sé que María oró, pero siempre es bueno orar. Y que podamos nosotros en este tiempo de lo que es la predicación de la palabra poner el total de nuestra atención a lo que la palabra de Dios va a hablarnos el día de hoy. Porque si decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, queremos decir que la palabra habla, ¿verdad que sí? ¿A cuánto nos habla Dios? A través de su palabra, a todos, amén. Bueno, permítame un minuto, le pido que me acompañe y me acompañe en esta oración corta, pero necesitamos realizarla. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos has traído, Padre Santo, aquí a tu casa, Señor, donde nos has dicho que debemos congregarnos juntos y en armonía, Padre Santo, donde la suma de cada uno de nosotros es importante, como lo veíamos la semana pasada, estar unidos y estar unánimes, Señor. Así te ha placido a ti, es tu plan perfecto, Señor. Y nosotros en esta hora queremos rendir nuestras vidas, primeramente pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras iniquidades, Padre Santo, por todo aquello que hayamos dicho, hecho, pensado, Señor, en contra de ti, Señor. En esta hora te pedimos perdón, Señor, y que este servicio fluya, Señor, como
como ese olor fragante delante de tu presencia, Señor, donde tú te manifiestes con poder, milagros, señales y prodigios sobre cada una de nuestras vidas. Señor, nosotros si tenemos alguna carga, en esta hora te la rendimos a ti, Padre Santo, y nos entregamos completamente, Padre Santo, entendiendo, Señor, que las cargas difíciles de llevar, Señor, te corresponden a ti, Señor. Tú nos das las tuyas que son suaves y ligeras de llevar, Padre. Por eso en esta hora nos rendimos a ti totalmente, Padre Santo. Nos rendimos a ti, Padre Santo, en escuchar tu palabra, en ser ministrados en el poder de tu amor, Señor, y ser fortalecidos, Padre Santo, en este tiempo, Padre Santo. En esta hora, Señor, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Padre Santo, que todo aquello que quiera venir a distraernos, Señor, sea echado por tierra, Padre Santo, en esta hora, y que nos des, Padre eterno, esa plenitud, Padre Santo, para estar aquí 100%, Señor, al mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Te pido que me uses como instrumento tuyo, Señor, para predicar tu palabra y hablar de ti como debo hablar, Señor, como conviene, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Padre Santo. Bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, perfecto, vamos a comenzar, hermanos. Les dije que era Génesis capítulo 22, ¿verdad? ¿Cuántos ya tienen Génesis 22 a la mano? Si usted en algún momento ha leído esta porción bíblica, se va a dar cuenta rápidamente que Génesis 22 nos habla de la vida de Abraham. ¿Cuántos conocen a Abraham? Ese patriarca, bienvenido mi hermano, Dios te bendiga. Ese patriarca, ese padre de multitudes que Dios prometió en su vida darle la descendencia aún más grande de cada una de las arenitas del mar. ¿Quiénes han visto el mar? Y ven que las arenas del mar es difícil de contar, ¿verdad? ¿Es difícil o es fácil? Si tú agarras un puñado, ¿sabrías cuántas hay en tu mano? Es difícil, y cada una es la suma de muchas. O sea que una sola va multiplicándose, y cuando vemos es dificilísimo contarla. Pero aún así, Dios le dijo a Abraham: tú serás padre de multitudes y tu descendencia será como cada una de esas sumas de las arenas del mar. Es increíble, ¿verdad? Aún como las estrellas que no se pueden contar. ¿Quién ha contado estrellas? A veces tú empiezas y dices: oye, me perdí ya este pedacito, pero más allá no puedo. Así es la descendencia que Dios le prometió a Abraham para su vida. Pero yo quiero, y no me malinterprete esta palabra, retarle a usted a que pregunte por qué Dios bendijo la vida de Abraham de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Abraham, en Hebreos 11 lo vemos como el padre de la fe. Pero esa fe, ¿cómo se probó en la vida de Abraham? La fe a través de la prueba es que sale a la luz la verdadera fe que hay en ti y en mí. O sea, digamos que a través de las circunstancias, lo que muchas veces nosotros conocemos como aflicciones, es que Dios va trabajando en nosotros. Si hay en nosotros una fe realmente fundamentada en Él, no en nosotros, en Él. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Romanos 10:17. Cuando tú y yo nos llenamos de fe, pero ¿cómo nos llenamos nosotros de fe? Oyendo la palabra de Dios y atesorando esas promesas para nosotros, creyendo que fiel es el que lo prometió, Cristo Jesús. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír, y el oír que es la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos oír, mi hermano de la fe, mi hermana de la fe, todos los días de nuestra vida, imperativamente. Así como usted toma agua, usted necesita nutrirse de la palabra de Dios. Y así fue la vida de Abraham. Un hombre que fue probado en cosas que tú y yo difícilmente fuésemos capaces de superar. Y con esto no estoy minimizando a ninguno de ustedes, sino que la prueba de este hombre fue realmente grande. Porque la fe de este hombre era realmente grande. Amén. Analizar la prueba desde la perspectiva correcta, mis hermanos, iglesia del Señor, puede convertirse en una bendición. Cuando tú y yo analizamos las pruebas de una manera correcta, se convierten en bendiciones para nuestra vida. María hablaba de Primera de Pedro, y cuando nosotros leemos el contexto de Primera de Pedro, nosotros vemos que la fe se prueba así como se prueba el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Alguien que sepa de minerales, ¿cómo es? Bueno, César, tú eres el indicado, mi hermano. ¿Cómo haces tú para purificar el oro, César? Candela pura, ¿verdad? Esa candela en la vida tuya y mía, mis hermanos, es las circunstancias y las pruebas. César, tú que eres
intelectual en ese apartado, mi hermano. ¿Cómo sale el oro? Porque lo sacan primero cuando va el minero, lo extrae, está todo sucio, está impuro, pero cuando le metes candela, ¿cómo queda? Sí, no, y que lo hace varias veces, se seque, pero vuelve. ¡Wow! No solamente una vez, ¿verdad? Y eso habla que en tu vida, mi hermana y mi hermano de la fe, y en la mía, las pruebas siempre van a estar. Amén. No nos gustan las pruebas, pero hoy vamos a aprender por qué la prueba es beneficiosa para nuestra vida. A ver, yo vuelvo a retarle, mi hermano. Si nosotros decimos que todo lo que hace Dios es perfecto, ¿usted cree que la prueba es mala? No. Estamos hablando de alguien, no algo, alguien perfecto, que todo lo que hace es bueno. Las circunstancias en tu vida y en la mía son malas, entonces. Es que no, mira, así como el oro, yo me imagino pongámonos en esa película, la roquita de oro, cuando la sacan, impura, sucia, pero cuando se mete en candela, a ella le gustará meterse en la candela, para ella es agradable estar en esa condición. Hablando de la roca, no, ¿verdad? Del mineral. Pero es necesaria para que ella sea purificada y toda esa arenita, todas esas imperfecciones que hay en ella se vayan echando fuera. Y yo voy un poquito más allá. El hierro con hierro se abusa, ¿o no es así? Tú y yo necesitamos relacionarnos para que en ti y en mí las impurezas se vayan. ¿Qué opinas, Jonás? Aunque te caiga mal. Aunque te caiga mal. Bueno, si te caigo mal nos tenemos que caer bien, ¿verdad, Jonás? Hay que limar las perezas. Hay que animar la pereza. Mira, yo tengo 2 hermanas. Y yo con mis hermanas no todo marcha de rositas todos los días. Con mis hermanas de sangre que las parió mi mamá. Ustedes son mis hermanos que los parió Cristo, ¿verdad? A todos nosotros. Pero esas hermanas, a veces yo tengo diferencia. Ella me llama y yo no estoy de acuerdo. Pero ¿qué es el vínculo que nos une? Yo tengo que ponerme contenta con ella porque es mi hermana. Es mi hermana y el vínculo que nos fundamenta a ella y a mí, a ti y a mí, es el amor. ¿El amor quién es? Y todo lo que, y a qué punto voy, a que todo lo que ha hecho Dios es perfecto. Y todo lo que permite Dios es necesario. ¿Es qué? Amén. Predíquese usted mismo. Usted sabe más palabras que yo, mi hermano. Hoy yo le reto que usted me ayude aquí. Amén. Una crisis financiera. ¿Quiénes han pasado por crisis financiera? Cuando no llegamos a finales de mes y decimos, Dios mío, ¿cómo pago el mes que viene lo que viene por ahí? A mí me pasa, mi hermano. Y yo saco cuenta con mi esposa. Y gracias a Dios por mi ayuda idónea, porque me dice, no te estreses, tranquilo, que Dios proveerá, Dios proveerá. Lo importante es que es una ayuda idónea. ¿Verdad que sí? Y aquí en la iglesia te decimos, mi hermano, todo lo podemos en Cristo que te fortalece. No te preocupes, entrégale las cargas a Dios, que Él te va a dar la de Él, que son suaves y ligeras de llevar. Ten fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué tú esperas? Cancelar esa deuda, ¿verdad? Aunque no lo has visto, pero esperas cancelarla, ¿verdad que sí? ¿O no? Amén, eso es fe. También una pérdida de un ser querido. ¿Quiénes aquí han perdido a alguien, mis hermanos? Y duele, ¿verdad? En estos días, nuestro hermano Iván, miembro aquí de la iglesia también, viene también de nosotros, con nosotros de Venezuela, perdió a su padre. Y en el momento las palabras a veces a uno le sobran, porque es que tú no vas a lidiar con el dolor de él. Pero sí hay algo importante que nosotros debemos como cuerpo hacerle entender en medio del dolor, que no es ilegítimo, porque el dolor es legítimo, Dios lo que hace es bueno, pero que no se quede en el dolor, sino que ponga su esperanza en que algún día va a ver esa familia nuevamente, ¿verdad? ¿Dónde? En el reino de los cielos. Amén. Fíjense todo, nosotros lo magnificamos, pero Dios siempre lo concatena a la fe, a la esperanza y a Él. Y ese es el verdadero evangelio. Muchas veces también se ha perdido un empleo, espero que no sea el caso de ninguno, pero puede pasar. Yo no. Cristo dice que en el mundo encontrarán aflicciones, pero ¿qué dice que más adelante? Pero confíen. ¿Quién venció al mundo? Gloria a Dios. Bríndale un aplauso al Señor, porque tenemos la confianza de que Él, a pesar de los altos y los bajos, Él está en el medio con nosotros, ¿verdad que sí? Dándonos un futuro y una esperanza, mi hermano. Y ese es el Cristo que tú y yo creemos, o deberíamos creer, ¿verdad que sí? Amén. Mire, hay muchas circunstancias y hay algunas que muchas veces nosotros no las entendemos como cuando las estamos viviendo, las pruebas, pero son muy necesarias. El libro de Job, mis hermanos, ¿quiénes conocen a Job? Nos recuerda que los problemas no pueden evitarse.
¿Pueden evitarse? Por mucha perfección que haya en ti, nosotros vemos qué hombre es más justo que Job. Según la palabra, dice la palabra, no había hombre justo como él. Justo es alguien que hace lo bueno en todo momento, cuando lo ven y cuando no lo ven, ¿verdad que sí? Y aún así la prueba y la aflicción llegó a la vida de este hombre. Es algo bastante, digamos, que nos llevaría a pensar y a decir, bueno, si Job era justo y no hacía nada malo y todo lo que hacía era bueno, ¿por qué Dios permitió la prueba en la vida de este hombre? ¿Saben qué? Yo en estos días veía mientras estaba preparando la enseñanza, veía un relato de una predicación sobre la vida de Job. Y cuando nosotros vemos que Dios era justo y hacía lo bueno, pero si ustedes van al libro de Job, ustedes van a ver que antes de que pasara la adversidad, Job no conocía a Dios. No lo conocía. Porque lo conocía solamente de oído, pero sus ojos no lo habían visto. ¿Qué abrió los ojos de Job? ¿Cómo están, mi hermano? Bienvenidos, Dios les bendiga. Oye, me van a acompañar por aquí adelante. Yo sabía que ahí venía la barrita también de aquí adelante, ¿eh? Yo aquí no regaño a nadie, mi hermano. Si tengo cara de regañar, no creo, ¿verdad? Pero Job no conocía a Dios realmente, sino hasta que sufrió la aflicción en su vida, es que entendió que, oye, de oída, Señor, te había oído, pero mis ojos nunca te habían visto. Job le faltaba algo en el principio. Job era pobre. Job no tenía mujer. Job no tenía familia. Job tenía todo. Y aún así no conocía a Dios. Y habla la palabra que este hombre oraba constantemente, pero es una relación superficial. Y Dios quería una relación íntima y estrecha con Él. Y Dios quiere esa relación estrecha e íntima en ti y en mí con Él. Es difícil a veces entender las pruebas, es difícil a veces entender las circunstancias o las luchas que nosotros enfrentamos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, mi hermano, todo cobra sentido. Libro de Job, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así es el hombre que nace para la aflicción. Solo algunos, dice aquí. Yo veo que aquí hay un contexto general, hablando de hombre, mujer y hombre. Todo hombre aquí en esta tierra nace para la aflicción. Porque la aflicción es un medio donde tú y yo agudizamos más nuestros oídos a la voz del Señor. Amén. Dígame, mi hermano, predicar, sonríe un poco, no me pongáis en tensión, no estoy regañando a nadie. No nos gustan las aflicciones. No nos gustan las aflicciones, ¿verdad? Pero son necesarias. Job en un principio no lo entendió y son fuertes a veces. Y con esto no estoy profetizando que usted mañana va a pasar por algo. No. Le estoy diciendo que en este mundo vamos a encontrar aflicciones, pero hay una solución en medio de la aflicción. ¿Quién es? Dios Todopoderoso. Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Gene Wilkes, un pastor, un teólogo muy afamado por la época de 1600, incluso es fue un profesor afamado del Instituto Teológico, uno de los fundadores, Carroll Irving de Texas. Es un instituto bíblico bastante famoso en Estados Unidos. Citó: cualquiera que intente crear un mundo de fantasías en que todo es perfecto está expuesto a sufrir un profundo pesar. ¿Sabe cuál es el problema, mis hermanos? Cuando nosotros entramos en el Evangelio creyendo fantasías de que todo va a estar bien. Y es que todo va a estar bien. ¿Pero por qué? Porque nuestra confianza está ¿qué? En el mundo, en el trabajo, en la familia. Tú y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13. Allí debería estar nuestra fe fundamentada, en que Cristo venció al mundo y que se entregó como sacrificio vivo por ti y por mí, para que nosotros no nos perdiésemos, sino que tengamos vida eterna. Pero Él promete en su palabra y dice: César, yo deseo que tú seas prosperado en todo cuanto hagas, ¿verdad que sí?
Pero eso te habla a ti de ser multimillonario, César. Que cuando le derramaron el perfume a Jesús, alguien le dijo, Señor, se pudo haber vendido para dárselo a los pobres. Y Jesús le dijo, pero los pobres Siempre lo van a tener. Y es que Él era más claro de lo que somos nosotros, mi hermano. A veces nosotros nos gusta escuchar, todo va a ser bonito en el Evangelio, y entonces no estamos escuchando un verdadero Evangelio, mis hermanos. No todo va a ser bonito, pero si hay una promesa que en medio de lo que tú pases, allí va a estar Cristo. Amén. Sí, hay un fuerte aplauso, Señor. Eso a mí me llena de consuelo, me anima. Que aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su callado, ¿qué nos van a infundir a nosotros? Aliento. ¿Sabe qué hace el pastor? Evita que la oveja se tire por un desfiladero y se encarga de darle alimento y se encarga de darle agua. Se encarga de apacentarla y hacerla que sea una ovejita más grande, ¿verdad, hermano Mayra? Que nosotros podamos ser esas ovejitas grandes, que animemos a los corderitos a seguir ese buen pastor que dio la vida por cada una de sus ovejas. Y eso a mí me brinda un perfecto equilibrio, en que voy a saber que todo está bien, pero no porque las cosas van a marchar bien, sino que Cristo va a ser fundamento de mi vida sin importar las circunstancias. En algún momento de nuestra vida, mis hermanos, todos tendremos que enfrentar el sufrimiento, nos guste o no, es la verdad. ¿Y saben qué? Les tengo una noticia hoy. Esta verdad nos hace libres. Amén. 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 Job atravesó alguna de las pruebas más duras que un hombre puede imaginarse. Fíjense ustedes, perdió a sus hijos, preste atención, y a su ganado. Su cuerpo se vio aquejado por las llagas del dolor. Y lo peor de todo, de todas estas calamidades que presentó este hombre, quedó en solitario con una esposa que no ofrecía comprensión alguna, sino más bien le decía, maldice a Dios, muérete. El peligro de nosotros enfocar nuestra confianza fuera de Dios es un peligro. Y con esto no te digo, César, que no te afiances en tu confianza en tu esposa, ni a María, en César, o el que tenga pareja. No, de eso no se trata, sino que tu primaria fuente de confianza sea Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos lo creen, ¿verdad que sí? Amén. Job sufrió, mis hermanos, muchas calamidades en esta vida, pero Abraham enfrentó una prueba más difícil que la que presentó Job. Y fue antes, y es algo muy llamativo, ¿no? Que Abraham, siendo el padre de la fe, que Dios lo expone en Hebreos 11 como un ejemplo en el que tú y yo debemos vivir, haya sufrido una calamidad tan tremenda. ¿Quieren que vayamos a ese punto? ¿Cuál fue esa prueba que enfrentó Abraham para obtener esa bendición tan grande que después la vemos en Hebreos 11? Amén. Amén. En Génesis 22 se describe la prueba inimaginable que Dios le hizo pasar a Abraham. Vamos al versículo 1 y versículo 2. Génesis 22, cuando lo tenga me dice amén. Por lo menos uno, acompáñame, mi hermano. Génesis capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Amén. Gracias, Leandro. Atento ahí. Amén. Bueno, dice el versículo 1, escrito está: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¿A quién puso a prueba? A Abraham. Y le dijo: Abraham, aquí estoy. Respondió, y Dios le ordenó: toma a tu hijo. ¿Toma a quién? Al hijo de Abraham, ¿verdad? ¿Alguno sabe cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Amén. El único que tienes y al que tanto amas. Y ve a la región de Moriah. Una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Yo no sé si usted está en este contexto, que yo sé que usted sabe más palabras que yo, pero por lo menos para ilustrarme un poco. Holocausto es un sacrificio vivo de alguien. Holocausto es la entrega de Jesús en la cruz del Calvario. Se entregó como sacrificio vivo cuando no tenía ninguna falta, pero por amor a ti a mí lo hizo. Amén. Amén. Fíjense ustedes bien, aun cuando Cristo padeció todo esto, en Abraham nos estaba dando una ilustración en Génesis
de lo que iba a pasar a posterior con el cordero inmolado en la cruz. Y ya vamos a darnos cuenta por qué. Ningún hijo de Dios para aquella época había hecho un sacrificio humano como pacto para Dios. No existía esa clase de pruebas. Era la primera vez que se iba a ver esta prueba en la escritura bíblica. Amén. Y fíjense ustedes, Dios aún así le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, porque esa práctica la llevaban a cabo en esa época, pero los paganos, no los creyentes en el Señor, en Dios. Esa no era una práctica nunca llevada a cabo por un hijo de Dios. Sin embargo, Dios le pide o prueba a Abraham en este tipo de sacrificio. Ningún hijo de Dios jamás ofrecería en sacrificio a uno de su especie. O sí, alguien está dispuesto a ofrecer a su hijo aquí, por lo menos César, la hermana Mayra, a María. No, María no. María dice no, a Bernardo. Pero es que nadie aquí está dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio. O Yurani a Leandro. Nadie. Leandro se quedó ahí viéndolo para ver qué decía. Pero es que es tanto el amor que hay en nosotros que a nosotros nos costaría nuestra vida misma, mis hermanos, antes que entregar a nuestros hijos. Pero ¿saben qué? Abraham estaba dispuesto a todo. Él estaba rendido al Señor. Él estaba entregado con la fe, que esa que nos describe Hebreos 11, de que no hay un hombre con fe como la de Abraham, y esa fe le llevaba a confiar en Dios, que aun si él llevaba a cabo el holocausto, Dios iba a encargar de restaurar lo que él le había prometido. Porque estamos hablando de un hombre que Dios lo llamó a ser padre de multitudes, que lo iba a bendecir grandemente en su descendencia. Y él decía en su mente, o como tú y yo a veces analizamos, ¿quiénes no analizan en medio de la prueba? Señor, ¿cómo yo voy a llegar a final de mes si nada más ahorita tengo un negativo de 100 euros y necesito pagar 1000 el mes que viene? Y cobro 900, menos 100, menos tanto son menos 200. Señor mío, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para pagar eso? Y ahí es lo bonito del Evangelio, o lo bonito en Cristo, de que nosotros matemáticamente, nosotros razonamos, pero el poder es de Él. Y ahí es donde nosotros debemos dejarle obrar. Y saben que cuando tú y yo nos rendimos a Él, nosotros vemos cosas grandes y maravillosas. No es así que aunque no tenías dinero, logras salir de la deuda. Que aunque no contaba con comida para la semana que viene, viene alguien, te toca la puerta y te dice, mira, aquí hay algo para ti. Toma, mi hermano. ¿Quién hace eso, mi hermano? Nosotros, en nuestra fuerza, porque somos bonitos. No, ¿verdad? Son bonitos, pero Cristo es el que tiene el poder. Y nos sorprende. Cristo a veces, como decía un hermano allí en Venezuela, nos rompe la quijada a nosotros. Porque nosotros a veces matemáticamente tratamos de analizar todo. Pero es que el Evangelio no se trata de que tú analices, mi hermano. Más vale la obediencia que el sacrificio. Para Cristo es más importante que tú le creas que para Él nada es imposible. Y que sigas creyendo en Él. Y Abraham se rindió totalmente. Isaac era el hijo de la promesa. Fíjense bien, estamos hablando en un contexto para ponernos rápidamente en Abraham. Abraham era un hombre que había sido llamado, como les dije, padre de multitudes. Tenía una mujer, Sara, pero la mujer era estéril, mis hermanos. Tenía el vientre cerrado. Y aún así Dios, antes de que le diera el hijo, le había profetizado y le había dicho, tú vas a ser padre de multitudes. Y en ti voy a traer descendencia al que va a ser mi hijo. Él se lo prometió. Y Abraham, imagínate, un hombre de 90 años y una mujer casi de 80. ¿Usted cree que de allí, naturalmente hablando, iba a ocurrir algo? Una mujer estéril, y no sumando que era estéril, tenía 80 años y el hombre 90. Voy a ser ilustrativo. Ese hombre no levantaba vuelo como las águilas. ¿Verdad? No. Es así, no levantaba vuelo, mi hermano. Ya era como un ave de esas muy longevas. Naturalmente, él no podía. Ni ella tampoco, mucho menos. Tenía el vientre cerrado. La matriz inoperante. Era estéril totalmente. Pero aún así Dios le dice, yo en ti voy a ser padre de multitudes. Y es que Dios es así, mi hermano. Nos llama a cosas insólitas.
¿Usted sabe quién le tenía miedo de ponerme en la universidad? Este que está aquí, mi hermano. Yo no me paraba. Yo le decía a mis amigos, oye, hermano, lánzate tú, porque qué va, yo no me puedo parar allá adelante. A mí me da mucho nervio esto. Y aparte que le voy a decir un secreto, yo no hacía las tareas. Eso es otra cosa añadida. Y con esto no es un mal ejemplo para los niños. Háganlo mejor que yo. Y sufrí consecuencias. Esa me la provocaba yo cuando no hacía las cosas como Dios manda. Pero me daba mucha pena, de verdad, exponerme a otro. Y mira lo que estoy haciendo hoy aquí, predicando la palabra de Dios. A veces nosotros lo imposible es que Dios obra, pero nosotros queremos que todas las cosas se den idealmente para nosotros avanzar. ¿Sí o no? Nunca avanzaremos. Nosotros, si no creyéramos en el Señor, esperaríamos tener 1000 miembros en la iglesia y después decimos, bueno, abrimos la iglesia. Porque no tenemos suficiente, sino cuando tengamos 1000 es que avanzamos. Pero Dios dice en su palabra, si en lo poco me eres, en lo mucho, porque la gloria, ¿saben qué? No es tuya ni mía, sino de Él, mi hermano. Él no comparte su gloria con nadie. La gloria es del Señor. La gloria es del Señor. Y esto pasó en la vida de Abraham y Sara. Una mujer con la matriz cerrada, un hombre que no estaba preparado en ese momento ya, porque estaba en la edad ya muy longevo, ya estaba muy mayor, pero aún así Dios le cumple la promesa y esta mujer sale embarazada de un hijo y le pone por nombre Isaac. En la mente humana tuya y mía, si está pasando eso y Dios nos da el hijo, nosotros decimos, como decimos en Venezuela, coronamos, bueno, ya estamos listos, el Señor prometió y ya vamos para adelante, de aquí nadie nos para. ¿Sí o no? Y hubo algo que pasó en la vida de Abraham, eso que te estoy diciendo. Él puso su confianza en el hijo y dijo, ya como Dios lo prometió, lo cumplió, despegamos. Y ahí viene tu padre y mi padre, que si no lo conoces te lo presento hoy. Amén. Y le dice, como tú estás tan contento con Isaac, y como ya tú pusiste tu confianza en Isaac, ahora tú me vas a sacrificar a Isaac para ver si en verdad tú me amas a mí. Porque ese es el Dios Padre que tú y yo tenemos que conocer. Que en su primer lugar no lo comparte con nadie, mi hermano. Y eso es una verdad que está contenida en estos 66 libros de la palabra de Dios, de Él. Él no admite cambio de lugar. Y los mandamientos lo dice, ama a quién primeramente. A Dios con todo ¿qué? Tu corazón. Y número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amo a Dios y amo a mi familia. Amo a Dios y amo a la iglesia. Amo a Dios y amo a los demás. Pero primero amo a Dios. Y es lo que quería Dios tratar en el corazón de Abraham. Y lo sumerge en esa prueba para decirle a Abraham, yo quiero saber si tu fe realmente está fundamentada en mí o en Isaac. Porque ya viste la promesa hecha. Ya tienes el hijo. Ya de aquí en adelante se emparenta con una chica y procrean y procrean y procrean. Y llega el libro de Juan y nace Jesús. Pero así no funciona el evangelio. Necesitamos entonces ser procesados en la prueba. Ningún hijo de Dios jamás había ofrecido el sacrificio a uno de su propia especie. Además, Isaac era el hijo de la promesa. Dios había tocado las entrañas muertas de Abraham. Mira cómo muertas de Abraham y Sara. Y las posibilitó para engendrar un hijo que sería parte integral del cumplimiento del pacto que Dios tenía para Abraham. Pero entonces podemos preguntarnos por qué Dios permitiría o le diría a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Hacerlo representaba todo lo contrario de lo que Abraham conocía respecto a Dios. Y voy a otro punto. Abraham entonces tampoco lo conocía como Job. ¿Verdad que no? Y yo voy un poquito más allá, mis hermanos. Realmente nosotros conocemos a Dios cuando pasamos por las adversidades. Yo espero que sí. Pero a veces a mí me cuesta, mi hermano. En medio de la adversidad, no digo cuando yo sé que en el mundo voy a encontrar aflicciones, pero cuando estoy en aflicción, no le cuesta, mi hermano. ¿O no? Como humanos. A todos nos cuesta. Pero ahí es donde viene lo maravilloso para ti y para mí. Que es que no es en tu fuerza, es en la fuerza de Cristo. Y ahí es donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En el momento de la aflicción, tú y yo todo lo podemos. ¿Viste cómo es descontextualizar un texto para decir que todas las cosas me van a salir bien? Y no es así. La realidad es que las cosas no te van a salir bien,
pero Cristo te va a fortalecer en medio de las circunstancias. Ese es el verdadero significado del versículo bíblico. Filipenses 4:13. Cuando tú tomas esa perla y la haces bien en ti, Señor, yo descanso en ti. No me gusta la prueba porque a ninguno nos gusta, mis hermanos. La prueba al principio causa pereza, dificultades, circunstancias, situaciones. Pero cuando tú entiendes en medio de la prueba que Cristo es tu fortaleza, la cosa cambia. Yo cuando vine aquí a España, yo vine sin mi esposa y mis hijos. Vine solo. Bueno, los que me conocen, Duro, hermano Mayra. Me vine, 7 meses estuve aquí solo. Hermano, usted no se puede imaginar lo interminable para mí que era un día. Ni siquiera un mes, un día. Y yo no veía nada positivo adelante. Porque todo lo que veía era obstáculo, no puede. Iba a sacar los papeles, no, la cita se perdió. Iba a sacar otra cosa, no, ya no puede. Yo creo que estamos algunos en esa misma circunstancia. O la mayoría podríamos haber pasado por esa o por algo similar. Pero hasta que entendí, mis hermanos, que el primer lugar era el del Señor, es que yo empecé a ver las cosas de otro punto de vista. De verdad. Ahí cuando me rindo, y como dice la palabra, el que se humilla, ¿qué hace Dios? Cuando me humillé, entendí que todo era a propósito de Dios y que Dios estaba tratando conmigo, mis hermanos, y que era necesario ese tiempo para mí. Y muchas veces a nosotros nos gusta tomar atajos en medio de las circunstancias y pruebas, y buscamos atajos, y quiero pasar la prueba, y no me someto a la prueba. ¿Y sabe lo que ocurre? Más adelante va a venir otra vez la prueba esa, o un poquito mayor. Cuando tú no entiendes que la prueba es una bendición para tu vida. Y es difícil aceptarlo, pero es así. La prueba es un puente para tú obtener tu bendición, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. En los seculares es así. Los exámenes son para qué? Para pasar a otro. Exacto. Lo que hemos estado en una escuela, en el liceo, cuando a ti te evaluaban para qué, para ver si estabas preparado o no, ¿verdad? Si raspabas, hermano querido, te quedas aquí todavía. Si aprobaste, te esforzaste, estudiaste, lo superaste, avanza. Tan sencillo. Pero a veces a nosotros se nos olvida eso porque descontextualizamos las cosas y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de aquí nadie me para. De aquí yo voy y me compro una casa en la Castellana, un Maserati y me forro en plata y en España. Mira que se ríe. Pero a veces tenemos esas falsas expectativas, mis hermanos. Porque pensamos que, bueno, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy un águila que voy por las alturas y me llevo por delante al que sea. Y no es ese el evangelio real, ¿verdad, Leandro? No lo es. Cuando tú lo tienes en cuenta, cuando tú estás claro hoy y entiendes que las pruebas son necesarias, cuando venga tú dices, bueno, Señor, en ti descanso. Porque así como probaste a Abraham, imagínate tú, el padre de las multitudes, y le pediste su único hijo. ¿Cómo fue el postrer estrado de Abraham luego de la prueba? ¿Cómo fue? Mayor. Pero ¿sabes qué? Hasta que él no se rindió, él no vio esa mayor bendición, mis hermanos. Él no le había dicho ni siquiera a sus criados cuando iba camino a sacrificar a su hijo lo que iba a hacer. Pero él iba entendido de que le prometió esa promesa, iba a cumplirla. ¿Cómo? Él no lo sabía. Pero si Dios le dijo, sacrifica a Isaac, Abraham dijo, Dios sabrá cómo cumplir su promesa. Yo voy a sacrificarlo porque en realidad es su hijo. ¿Por qué Dios haría una promesa a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones para después matarle a su único hijo? La idea de verdad que resulta un poco ilógica, ¿no? Viéndolo fríamente, y grotesca. Toda esperanza de multiplicación y de promesa moriría con Isaac. Además, esto asestaría un golpe a la fidelidad de Dios con respecto al pacto que tenía con este hombre. Lo que la convierte en la prueba inimaginable más difícil no era que Isaac iba a morir, sino que Abraham tendría que matarlo con sus propias manos, el padre al hijo, porque si de pronto lo hace Dios bien, o no bien, no es bueno, a nadie le va a parecer bien eso, pero el padre sacrificar al hijo es peor, hermano. Nosotros en el contexto bíblico capaz no sale verso a verso el sufrimiento que tuvo Sara y Abraham para tener ese hijo. Cuántas noches de llorar,
¿Cuántas noches de frustración? ¿Cuántas noches de pensar que ya con 90 años y 80 ya la vida no vale nada? Y la espera que hubo desde la promesa Hasta que se cumpliera. Ese tiempo de espera, nosotros cuando esperamos es satisfactorio, mis hermanos. no, es desesperante. Es interesante. Interesante. Tratas tú de jalar los días, ¿verdad? Sí. A ver cuándo voy a ver luz, Señor. Y es así. La vida de este hombre era así. Y Dios aún así, después de todo este sufrimiento de espera, le dice, mátalo ahora tú con tus manos. Increíble, ¿verdad? Pero no tan increíble, porque Dios tiene un propósito grande en medio de todo eso. Miremos lo que sucedió en los versículos 3 y 8. El versículo 3 dice, Abraham se levantó de madrugada, estamos en Génesis 22, y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Porque Dios fue explícito, le dijo, vas a ir a aquel monte y ahí es donde me lo vas a sacrificar. Al tercer día Abraham alzó los ojos a lo lejos y vio el lugar. Usted se imagina, hermano de la fe, con su hijo al lado, con un cuchillo, y Dios te dice que ese monte tiene que sacrificar a tu hijo. ¿Cómo tú vas ahí en medio del camino esos 3 días? Eso es inagotable. Eso es un dolor absoluto desde que ese hombre escuchó, sacrifícame en holocausto a tu hijo. O algún padre podría hacer eso. Yo no me vería capacitado para hacer eso, mi hermano. A mí. A mí. Y que le diga eso, porque ahí estaba el hijo, y el hijo no era un ignorante, porque él le pregunta más adelante, papá, ¿tienes el cuchillo? ¿Tienes la forma con que lo vas a amarrar? ¿Y dónde está el cordero? Dios proveerá. ¿Qué le dijo a Abraham? Dios proveerá. Que justamente esa era la fe, él sabía que Dios iba a hacer algo. ¡Claro! En su corazón estaba que él iba a matar a su hijo. Él no lo... Exacto. Él sabía que Dios Algo iba a hacer Dios. Sí. Y eso habla de una entrega total en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en que tú sepas que Dios va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? No sabemos, pero va a hacer algo. Pero el daño no te va a hacer. Él no te va a matar. Te lo va a salvar. Él iba dispuesto a hacerlo. Sí, es puesto a hacerlo. Como cuando Jesucristo le preguntó que si se había otra opción. Oh, no, aquí no había opción, ¿verdad? Ambos iban decididos. Al matadero. Ambos iban al matadero, ¿es verdad? Fíjense que vamos por el 5. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Regresaremos. Escuche bien, hermano. ¿Qué dijo? Regresaremos juntos a ustedes. ¿Qué estaba creyendo él? Que no le iba a pasar nada. Y aún estaba dispuesto, como dice César, a hacerlo. Pero él sabía que Dios, que fue fiel para cumplir la promesa, la iba a mantener, mi hermano. La iba a mantener. No había lugar a dudas en ese hombre. Creo que en el corazón él sabía que Dios iba a hacer algo, pero si él lo tenía que matar, lo iba a tener que hacer. ¿Me entiendes? Él estaba entregado completamente a la voluntad de Dios. El 6 dice, ya estamos 6, 7 y 8. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Por su parte cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. O sea, no solamente le da el cuchillo, sino que le dice, hijo, carga la leña, carga el fuego. Como ovejita para el matadero, mi hermano. Él solito, pan, pan, y el papá al lado. Isaac le preguntó al papá, padre, dime, hijo, aquí tenemos el fuego y también tenemos la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero, padre, para el holocausto? El cordero, hijo mío, escuche bien el 8, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. ¿Quién iba a proveer el cordero? El Señor. ¿Qué habla de eso, mi hermano? Vamos, usted sabe más Biblia que yo, anímeme aquí también. ¿Qué habla de eso? Abraham sabía que Dios iba a proveer algo. Su esperanza estaba en Dios. Su esperanza estaba en Dios. Y en todo este relato, que vemos una historia de terror, de horror, de sacrificio, Dios estaba perfeccionando algo en el corazón de Abraham, y le digo algo más, y en el de Isaac. Porque no es por casualidad que Dios también lo pusiera a él en el sacrificio, ¿verdad que no? Algo hace Dios por casualidad. ¿Usted está aquí hoy por casualidad? No. Hermano, yo nunca creo en las casualidades.
de verdad. Yo creo en el propósito de Dios. Amén. Y Dios todo lo que hace es perfecto, es bueno y es necesario para ti y para mí. Mira, cuando yo llegué a Visión al Mundo Lechería, para los que conocen un poco en contexto de dónde queda la ubicación de la iglesia, está la iglesia, está una casa y justo hay otra iglesia. Y la otra iglesia, válgame la expresión, es una mamarro de iglesia más grande en ese tiempo. Era muy grande, muy vistosa y tenía una pancarta que era de cuadra a cuadra, lo que conocen Casa de Dios, ¿verdad? Valga la cuña. Era grande, es verdad. Y bueno, yo le digo a Grisel, bueno, Grisel, necesitamos buscar al Señor. Ya yo estaba en Cristo, Grisel estaba en camino a Cristo, porque estaba yo orándole al Señor. Y esto lo testifico, mis hermanos, que yo a través de las oraciones que Dios puso en mí, la gloria es de Él, puso en mí orar por mi esposa. En ese momento mi esposa no era creyente, ella venía del catolicismo, y aún así Dios puso amor por Él en el corazón de ella. Y nosotros vamos, y bueno, ya Grisel está un poquito más receptiva a la palabra de Dios, y le digo, oye, tenemos que congregarnos, vamos a poner iglesia aquí en Lechería, porque estábamos viviendo allí, pues. Y bueno, nos metimos, una persona, yo no sé quién nos dijo, Grisel, por ahí hay una iglesia, hay una iglesia que es bastante buena, grande, pero nosotros nos paramos frente a Visión al Mundo, mis hermanos. Y no frente a Visión al Mundo, sino que nos estábamos estacionando, y la que se estaba estacionando delante de nosotros era la pastora Yarí. Y ella no nos conocía ni nosotros la conocíamos a ella. Y ella se va y dice, ay muchachos, ¿qué pasó? ¿Le di al carro? No, está bien, no le pegó. Y ella iba muy apurada, como la pastora siempre baja rápido porque llega a la hora del servicio, entraba. Y bueno, yo le digo, bueno, vamos para acá, que el Señor aquí nos mandó. Y eso fue la palabra que dijimos, si Dios quiso que aquí fuera, bueno, aquí vamos a entrar. Era la iglesia, para que usted tenga el contexto, ahorita son como 3 plantas y unas adyacencias, pero era solamente una sola plantita. Y la entrada no tenía nada. ¿Tú no te acuerdas, hijo? Que no tenía nada. Había más porche que iglesia. Había más porche que iglesia y tenía un tumulto de tierra, me acuerdo, porque tenía una tierra allí que, bueno, me iban a construir. Bueno, yo entré con Grisel, nos sentamos, y cuando vemos que va a predicar ella, yo le digo a Grisel, oye, mira, y ella es la pastora. Ah, bueno, qué casualidad. Y hermano, de ese momento hasta aquí, Dios nos ha mantenido allí, en esa congregación, en esa visión. Estamos aquí en España, venimos aquí con la finalidad de también llevar esa visión que conocimos allá y predicar el evangelio de salvación aquí en esta misión. Dios lo hizo como quiso. Dios lo hizo como quiso. ¿Y por qué hablo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros debemos confiar en lo que Dios hace. Si Dios te ha colocado aquí es por un propósito, mi hermano. Nada es casualidad. Nada es casualidad en la vida. Nosotros a veces decimos, sí, porque me invitó César, yo voy a ir para la iglesia. Pero es que no es César, es el que vive en César, que me invita a mí y que yo soy receptivo a la invitación. ¿O no es así? Dios es el que nos invita, Dios es el que nos tiende la invitación, y el que hace que en nuestro corazón haya algo como que, oye, ya va, pero ¿cómo que necesito ir para eso? Imagínate, yo nunca he ido para allá. ¿Verdad que sí, mi hermano? A veces uno dice, oye, pero ¿por qué? Hay algo en mí que me dice, debo ir. Debo buscar más de Dios. ¿A cuántos no hemos escuchado esos susurros como que búscame, te amo, estoy aquí para ti? ¿O es a mí solo? Me estoy volviendo loco. A todos nosotros Dios nos llama de diferentes maneras, pero hay un Dios que está en medio de nosotros, que es el que nos susurra en el interior de nuestro corazón y que hace el llamado efectivo, mi hermano. Y le pasó a Abraham, este hombre con una fe tan increíble. Abraham, sin cuestionar, bienvenida mi hermana, Dios le bendiga. Abraham, sin cuestionar a Dios ni discutir con él, obedeció inmediatamente esa petición de sacrificio. No postergó, no dijo, Señor, yo veo que es difícil, tú me prometiste este hijo, yo lo voy a hacer la semana que viene, porque ¿qué va a ir si cambia de opinión? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? ¿Sí o no? Oye, Señor, yo no creo que eso sea tú. Eso como que es un sentimiento. Está como el hermano ese que, yo no sé si han visto la película de un hermano cristiano que está ofrendando. ¿Cómo que se llama? Gracias a Dios, no sé cómo se llama esa película. Y va a ofrendar, entonces bueno, están pidiendo las ofrendas y los diezmos. Y él dice, va a sacar un billete, pero como es un billete muy grande, dice, Satanás, fuera de aquí, ese no era la ofrenda. Y saca una moneda. El Señor reprenda, ¿verdad? Imagínate tú, qué tremendo. Y a veces nosotros esas voces de Dios a nosotros nos gusta opacarlas un poco y postergar, pero Abraham no. Abraham estaba claro en el Dios que había creído, mis hermanos.
Abraham sabía que Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido y que a pesar de Isaac, él no veía a Isaac, él lo que veía era a Dios. Él lo que entendía, si Dios prometió, Dios lo va a hacer. Yo voy en fe. Y a nosotros muchas veces la fe nos desmaya. Pero ¿saben por qué, mis hermanos? Porque analizamos mucho en el trayecto. Cuestionamos muchas veces lo que Dios va a hacer. Y no lo creemos lógico, ¿verdad, Leandro? A veces es como ilógico, Señor. Mi mujer tenía la matriz cerrada, yo no podía, y aún así salió embarazada. Tengo este hijo, me prometiste multitud, y entonces, ¿cómo me van a mandar a hacer eso a mí? Sin quererlo, mis hermanos, muchas veces somos como esa mujer de Job que le dijo: maldice a Dios y muérete. Sin quererlo muchas veces, mis hermanos, cuando negamos la fe. Y la fe, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de la fe? Es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que ya viste.
¿Cómo? Enérgica. Enérgica. Pero ¿saben quién le da esa fortaleza? Dios. Cristo. Porque Él se fortalece en su debilidad. Porque tenemos Diga el débil, ¿qué? Fuerte soy. Fuerte soy. Tenemos que Menguar. para crecer en nosotros. Amén. Eso habla de rendirse y habla de Isaac. ¿Cuántos Isaac estamos dispuestos a nosotros a sacrificar por Dios? Isaac, llámale el nombre como tú quieras. Isaac puede ser mi trabajo. Isaac puede ser mi familia, hasta mi familia. Porque bueno, que era Isaac de Abraham. Era hijo. Yo no puedo excusarme en Dios para decir, Señor, oye, acuérdate que yo no puedo orar ahorita porque tengo que atender a mi familia primero. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? ¿No? Dios, ¿verdad que sí? Tiene que ser Señor. Porque si no, mi hermano querido, la prueba de la fe produce paciencia, pero la paciencia cuando se desarrolla. ¿Y cómo se desarrolla la paciencia? En medio de la prueba. Usted y yo tenemos que rendirnos totalmente al Señor. No pone obstáculos, mi hermano, en la relación con Cristo. Abraham estaba dispuesto a desprenderse de Isaac y de lo que fuera, sin importar, con tal. Oye, Margarita, yo contar. Oye, no, ni me corrigen ni me dicen nada, mi hermano. Eso no me ama, ¿verdad? Con tal de agradar a Dios y de entender que para Él Dios era todo. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Para usted Dios es todo, mi hermano. Realmente. Al Señor, 1 hora a pesar de que estés cansado. El tiempo que esté aquí es peleado, mi hermano. ¿Cuánto se nos hace fácil venir hoy? Me levanté chévere, oye, tenía mi ropita planchada, me cambié, oye, pero día a Dios, vale, voy a congregarme, ¿ah? ¿Sí o no, mi hermana? He peleado, empezando por los hijos, oye, no quiero ir, yo quiero quedarme.